Pasamos al segundo punto del orden del día, preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión. Le damos la bienvenida a los señores del Gobierno, a la secretaria general, doña Pilar Pérez, y también al director general de Formación Profesional, a don Pedro Pérez. Y la primera pregunta es 2.1, pregunta PROC 299. ¿Cómo valora la Junta de Extremadura la situación de las escuelas hogar en la región? Está formulada por don Joaquín Macías Rodríguez, que sabe que tiene un tiempo de 3 minutos para formular la pregunta. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, doña Pilar Pérez. Bienvenida de nuevo. Bueno, la cuestión que planteamos sobre la situación de las escuelas hogar en Extremadura viene motivada por un primer anuncio, que era el principio del cierre de la escuela hogar de Alburquerque, a mediados finales de abril, que afortunadamente, después de unas gestiones, parece que queda paralizado. Y después, posteriormente, hay un anuncio de finales de mayo de una reducción de las plazas, prácticamente el 50% de las plazas, se pasa de 900 a 455 plazas, tanto en residencias escolares como en escuelas hogar. Son un recurso educativo que consideramos que es importante desde Unidas por Extremadura. Primero, porque están situados mayoritariamente en los pueblos, en las zonas rurales, y porque además tienen una función compensatoria hasta cierto punto. Bueno, más claro en el caso de las escuelas hogar, ¿no? Porque sirven para eso, sirven para que estudiantes, chicos y chicas que no pueden cursar sus estudios en su localidad tengan un sitio donde poder alojarse y desde el que poder seguir su proceso de escolarización, por los motivos que sean, por lejanía, por falta de comunicación, por problemas familiares, somos variada la casuística, ¿no? Pero son centros que tienen su programación, que tienen sus profesionales y que tienen su programación educativa. Entonces, es importante saber qué es lo que quiere hacer, en este caso, la Consejería con las escuelas hogar en Extremadura. Gracias, señor Macías. Para responder a la pregunta, tiene la palabra la secretaria general, doña Pilar Pérez, por un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señor Macías, su pregunta nos va a servir para reflexionar sobre la función que desempeñan las residencias escolares en nuestra región, que, como usted bien ha dicho, son servicios educativos de carácter complementario, pero sobre todo que tienen carácter compensador y, por tanto, desempeñan un papel dentro del sistema educativo en nuestra región muy importante. Las residencias escolares son un elemento del sistema educativo que viene de hace décadas y, como tal, no tiene una normativa que regule el funcionamiento de las escuelas hogar. Y eso falta también. A la hora de reflexionar sobre las escuelas hogar y ver el papel que desempeñan o el papel que pueden desempeñar, lo primero que se echa en falta es que, aunque se crearon en los años 60 las escuelas hogar y las residencias posteriormente, no tienen una normativa de funcionamiento. Entonces, ese primer elemento, nosotros sabemos que hay esa carencia y estamos trabajando para elaborar un reglamento que unifique los criterios para poder trabajar de manera objetiva con todas las residencias escolares, tanto con las escuelas hogar como con las residencias escolares. En segundo lugar, decir que existe un decreto de 2008 por el que se regulan y se establecen medidas de apoyo socioeducativo. Un decreto que fue modificado en 2009, en 2014, en 2015 y en 2018 y que da pie a la convocatoria que se hace a través de órdenes de las plazas de las residencias escolares. La orden por la que se han convocado las plazas de las residencias escolares para el próximo curso es
es la orden de 13 de mayo de 2024, que es una orden que, como no puede ser de otra manera, está establecida en base a lo que le decía, al decreto 92-2008 de 9 de mayo, con lo establecido en los artículos 100, 108. Como decía también usted anteriormente, ¿qué función desempeñan las residencias escolares? Bueno, pues contribuyen a que el alumnado pueda acceder al sistema educativo, fundamentalmente en las etapas obligatorias, pero también en circunstancias excepcionales en las etapas postobligatorias, para que los alumnos que no tienen centro educativo en su localidad puedan acceder. Si tienen centro educativo, pero no hay determinadas etapas que debe cursar el alumno, también para que pueda acceder. Cuando no existen rutas de transporte, cuando no existen transportes públicos con los que pueda acceder el alumnado. Y también cuando el alumno debe utilizar o servirse de actividades recreativas, culturales, sociales, que influyan o desarrollen, mejor dicho, todo su potencial desde el punto de vista social y personal. Entonces, como decimos, el papel que desempeñan las residencias escolares es muy importante en nuestra región para cubrir estos aspectos de determinados alumnos que no se encuentran en igualdad de condiciones al resto de los alumnos de la región. ¿Qué alumnado puede solicitar estas plazas? Como le decía, en primer lugar, puede solicitar las plazas el alumnado de primaria, de educación secundaria obligatoria, de formación profesional de grado básico, en las escuelas hogar, y luego en las residencias de secundaria, el alumnado de bachillerato, ciclos formativos de grado medio o grado superior, cursos de especialización y también alumnado que esté cursando o esté participando en programas Erasmus. Y también, excepcionalmente, alumnos del segundo ciclo de educación infantil por circunstancias muy particulares desde el punto de vista socioeconómico o social de sus familias, pero siempre que la escuela hogar reúna los requisitos para acoger a un alumno con esas edades. ¿Cuáles son las residencias escolares de nuestra región, señor Macías? Son 12. Tenemos 7 escuelas hogar y 5 residencias de secundaria. Para primaria y educación secundaria obligatoria, como le decía, contamos con escuelas hogar, que en la provincia de Badajoz son la escuela hogar Nuestra Señora de los Dolores de Alburquerque, de la que ha hablado usted, la escuela hogar de Cabeza del Buey, en la provincia de Cáceres la escuela hogar Marcos Beas de Hoyos, la escuela hogar Sagrado Corazón de Jaraíz de la Vera, la escuela hogar Nuestra Señora Virgen de Soterraña de Madroñera, la escuela hogar Placentina de Plasencia y la escuela hogar Guillén Canobote de Trujillo. Y en cuanto a las residencias de secundaria, que están destinadas al alumnado de ESO posobligatoria y enseñanzas de régimen especial, porque también pueden concurrir a ellas los alumnos que estén cursando enseñanzas profesionales de música, de danza, deportistas de alto rendimiento, contamos en la provincia de Badajoz con la residencia del IES Nuestra Señora de Botua, vinculada a este instituto, y en la provincia de Cáceres la residencia del IES Universidad Laboral, del IES Zurbarán de Navalmoral de la Mata, del IES Gregorio Marañón de Camino Morisco y del IES Valle de Ambrós de Hervás. Que los alumnos estén residiendo en estos centros educativos no significa que tengan que permanecer en ellos de lunes a domingo, todo lo contrario. Hay que facilitar también la convivencia social y familiar del alumnado residente en estos 12 centros. Y para eso los alumnos los fines de semana van a sus residencias con sus familias y pueden acceder para ello a ayudas, si las necesitan también, individuales de transporte en el caso de la educación de las enseñanzas obligatorias, y también en enseñanzas posobligatorias también pueden acceder a otro tipo de becas y ayudas que contribuyan a que les resulte menos costoso o gravoso el desplazamiento hacia sus lugares de residencia durante los fines de semana. ¿Qué criterios hay para acceder a estas residencias en el caso de primaria y eso, que serían las escuelas hogar? Bueno, pues evidentemente ser extremeños y estar residiendo en Extremadura a fecha de 31 de diciembre de 2023, que es el año anterior, estar matriculado en primaria, eso, o formación profesional de grado básico y no disponer de centro educativo adecuado al nivel de estudios que tiene que realizar el alumno, y también carecer de ruta de transporte de la consejería. Y en el caso de las residencias de secundaria, por supuesto, igual ser residente en Extremadura a fecha 31 de diciembre, haber obtenido plaza en el centro al que esté adscrita la residencia, porque le digo que son residencias vinculadas a los institutos que le he mencionado anteriormente, o también puede estar matriculado en otro centro público, porque en el centro público al que esté adscrito la residencia a lo mejor no haya vacantes,
o conservatorio de la localidad de residencia, y también tener la condición de deportista de alto rendimiento o estar cursando, como les decía anteriormente, enseñanzas profesionales de danza y de música. En el caso de las residencias de secundaria, también no disponer en la localidad de un centro público que imparta esas enseñanzas y que no haya no solo rutas de transporte escolar, sino servicios públicos de transporte que le permitan el acceso a esas enseñanzas, porque en muchos casos hablamos de alumnos mayores de edad que podrían acceder en transporte público a esos centros. Si tampoco se dan esas circunstancias, también podría acceder a las residencias de secundaria. Y también en casos en los que haya circunstancias específicas o excepcionales que indiquen, a través de los informes preceptivos y vinculantes, que puede acceder a ese tipo de plazas en las residencias. Las plazas se pueden renovar si las circunstancias de un curso para otro se mantienen, o se pueden revocar en el caso de que haya habido, sobre todo, sanciones por conductas contrarias a la convivencia o por bajo rendimiento académico en el caso de las residencias de secundaria, cuando el alumno tenga 3 o más materias no superadas de las enseñanzas que tuviera que cursar. Y yendo a lo que usted preguntaba sobre el anuncio que usted dice que ha visto de la reducción de plazas, quería hablarle de la demanda en estos centros, en estas residencias escolares. La demanda ha ido disminuyendo en los últimos años. Ha habido un descenso de solicitudes que se debe a diferentes factores. En primer lugar, no nos podemos engañar, vivimos en una región con problemas demográficos y se está viendo reflejado en todos los centros educativos un descenso de alumnos. Y ya hemos hablado aquí en esta comisión en anteriores ocasiones que este curso, respecto al anterior, hemos perdido 2.000 alumnos en infantil y en primaria. Pues eso se refleja también en el acceso a las residencias escolares. Pero, por otra parte, también la situación socioeconómica de las familias extremeñas no es la misma que cuando se crearon las escuelas hogar y las residencias escolares, afortunadamente, en nuestra región. También en las últimas décadas se ha incrementado la red de centros educativos en la región, y desde que se transfirieron las competencias a Extremadura, señor Macías, hasta la actualidad, se han incrementado los centros educativos extremeños en 70. Ha habido 70 centros educativos creados desde que se transfirieron las competencias. Y no tengo que recordarle a usted, porque es docente de secundaria, igual que yo, que a partir de las transferencias se crearon en Extremadura los institutos de educación secundaria obligatoria, con lo cual estas enseñanzas se permitió el acceso a través de la creación de los IESOs a los alumnos en zonas rurales, porque están implantados sobre todo en localidades con menos de 5.000 habitantes. Y eso hace que también, si tienes más cercano el acceso a las enseñanzas, que cerca de tu localidad de residencia, que no necesites una residencia escolar. Y, por otra parte, también, y ya hemos hablado aquí del transporte escolar, se han incrementado de manera ostensible las rutas de transporte escolar en nuestra región, y, por otra parte, se ha avanzado mucho en la movilidad social, que extremeño con 18 años no tiene ya carné de conducir o no puede acceder al transporte público para acudir a otra localidad. Con lo cual, señor Macías, la demanda es la que es, como le digo, ha disminuido, pero le voy a dar datos para que le quede a usted claro. Las escuelas hogar, las 7 escuelas hogar, en conjunto tienen una capacidad de 466 plazas, pero la ocupación en los últimos 3 cursos ha sido descendente y claramente alejada de su capacidad total. En el curso 21-22 se ocuparon 150 plazas de las 466 que tiene. En el curso 22-23 se ocuparon 147 plazas de las 466 que hay en total en las 7 escuelas hogar. Y en el curso 23-24 se han ocupado 130 de las 466 plazas que tienen en total. Y en cuanto a las 5 residencias de secundaria, la capacidad total es de 439 plazas, pero en los 3 últimos cursos también la ocupación ha sido claramente descendente y muy alejada de la capacidad total. En el curso 21-22 se ocuparon 176 plazas de las 439. En el curso 22-23, 168 de las 439. Y en el curso 23-24, 175 plazas de las 439. Es decir, la demanda ha sido claramente por debajo de la capacidad total.
Pero, señor Macías, como también usted ha dicho que ha tenido noticia de que había circulado que se iba a cerrar la Escuela Hogar de Alburquerque, luego tendré oportunidad también de darle más datos. Se ha hecho un esfuerzo muy importante, y no digo económico, digo un esfuerzo también negociador para mantener abiertas todas las residencias escolares de la región. Termino, señora Pérez, debe ir finalizando. Permítame que finalice esta reflexión. Se han mantenido abiertas las 12 residencias escolares de nuestra región y se ha hecho un esfuerzo, como digo, importante, incluso negociador, para mantenerlas abiertas, porque las escuelas hogar muchas no son los centros, lo que es el edificio en sí, la infraestructura, ni de la propia Consejería de Educación, y las congregaciones que las gestionan tampoco, evidentemente, son personal de la Consejería de Educación. Y se ha hecho una oferta para el próximo curso escolar, que luego abundaré en ella, que supera claramente la demanda media de los últimos años, y aún así habrá cabida. Si la demanda supera la oferta que hemos realizado, hay opción de incrementar esas plazas para atender a los alumnos que las soliciten dentro del límite de capacidad total de las 12 residencias escolares que tenemos en la región. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Pérez. Y para turno de réplica tiene el señor Macías 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Pérez, por la información que coincide con los datos que teníamos nosotros, más o menos aproximadamente. Coincidimos en que es necesaria una normativa que actualice la situación de estos recursos. Nosotros también nos hemos quedado sorprendidos cuando hemos visto que la normativa que nos regulara era muy antigua, y que en todos estos años de competencias de las transferencias no se había actualizado la normativa que regula las residencias y las escuelas hogar. Es significativo. Y está en el debe de lo que el PSOE no hizo en educación. Lo que ha empezado a hacer que esto fuera noticia y a que nos fijáramos ha sido precisamente en el caso de Alburquerque, que se iba a la congregación religiosa que estaba gestionando el edificio, y la escuela hogar se retira. Y entonces detectamos cuál es la situación real. Bueno, algunos ya sabíamos alguna cosa porque habíamos estado en Jaraíz una escuela hogar, por las cuestiones especiales, ¿no? Pero es cierto que este recurso, que respondía a una situación en la que teníamos a muchos niños y niñas dispersos en el campo, y no había forma de que se trasladaran todos los días al colegio en el pueblo más cercano, pues tenían el recurso de la escuela hogar. Ese es originariamente la razón de ser, garantizar la escolarización. Ahora es raro que no haya transporte escolar o que los padres o madres no puedan llevar a sus niños en coche todos los días, ¿no? Pero aún así hay demanda. Y yo creo que tienen todo el sentido del mundo, y creo que tienen todo el sentido del mundo, y que ustedes deberían revisarlo en relación con dos necesidades que sí que hay que garantizar. Una de carácter más social. Es decir, hay muchas familias que por distintos problemas, pongamos un caso de una familia monomarental, que la madre tiene una serie de problemas y los hijos tienen problemas de escolarización porque no van. Ahí sí se actúa desde los servicios sociales. Lo que se hace, en el peor de los casos, es quitar la tutela y institucionalizar a los niños. Se les mete en un centro. Las escuelas hogar podrían ser una vía intermedia. Es decir, se está de lunes a viernes y después el fin de semana vuelve a su casa. Es un recurso que podría, si fuera conocido por los servicios sociales, porque en muchos casos los servicios sociales no lo conocen, pero es algo que ya está pasando. Hay algunos, por ejemplo, algunos de los alumnos que están algunas de las alumnas que están en estos centros ya tienen ese perfil
y son un recurso muy importante. No numéricamente, pues estamos aquí entre lo cuantitativo y lo cualitativo, no numéricamente, pero sí es verdad que los niños que entran en una escuela hogar tienen garantizada su escolarización, tienen garantizada una rutina, y saben lo importante que es eso para un niño o una niña, y tienen garantizada todas las cuestiones relacionadas con su seguridad, su estabilidad, etcétera, etcétera. Es decir, que es un recurso que puede garantizar mucho a la larga para un chico o una chica. Y de la otra forma, estamos dejándolos fuera no solo de su línea, de su carrera educativa, por decirlo así, de su formación, sino que los estamos dejando fuera también de una cierta seguridad social, de una integridad, una integración social. Ese es un tema muy importante. Y la otra cuestión está relacionada con la FP, y aprovecho que está aquí el director general. Nosotros tenemos un plan de formación profesional muy ambicioso, con recursos, y que ustedes tienen que implementar. Y el gran reto que tiene la formación profesional es adaptarse al medio rural. En Extremadura, claro, en otras comunidades no. En otras comunidades, en las capitales y donde hay industria no hay problema. Aquí en Extremadura tenemos poca industria, nuestros tejidos productivos son pequeñas y medianas empresas y están situadas en el medio rural. Y ahí estas residencias yo creo que tienen que cumplir también su papel para facilitar que los estudiantes, que son menores, en su mayoría van a ser menores de edad, tengan la posibilidad de cursar el ciclo que quieran hacer, porque hay un recurso educativo, porque lo hay. Con lo cual, yo creo que estos recursos que tiene la Consejería de Educación, efectivamente, uno, hay que actualizar la normativa. Dos, hay que darle otro enfoque. Nosotros hemos planteado 2 líneas, puede haber más. Y 3, se tiene que difundir y lo tienen que conocer la comunidad educativa, los padres, las madres, los profesores, los orientadores, los educadores y también otros profesionales. Estoy pensando también en los servicios sociales de base. Y de esa manera puede ser un recurso que nos sirva para cumplir las 2 funciones, la de la equidad educativa y la del desarrollo de la oferta garantizada educativa en el medio rural. Especialmente cuando estamos hablando de estudiantes que se pueden quedar si cursan los estudios en un ciclo de formación profesional en su localidad, vinculado a una empresa de la localidad. Podremos fijar a estudiantes en el medio rural, de la otra manera se van a ir, sí o sí. De estas hay un porcentaje que yo creo que podría quedarse en esas localidades, por lo cual creo que con muy poca inversión... Señor Macías, debe ir finalizando. Creo que con muy poca inversión, podemos tener retornos muy positivos, tanto sociales como educativos. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Macías. Y para turno de dúplica, por la Junta de Extremadura, tiene la palabra doña Pilar Pérez. Gracias, señora Por tiempo de 5 minutos. Gracias. Señor Macías, insisto en que desde la Consejería hemos hecho un esfuerzo muy importante para mantener la red de residencias escolares en la región. Y, como le decía, no un esfuerzo económico, no, porque la inversión estaba ahí, los presupuestos estaban ahí. Sobre todo un esfuerzo negociador. Porque, como les decía, sobre todo en el caso de las escuelas hogar, los titulares de los inmuebles en algunos casos son hasta desconocidos, otros la titularidad es de congregaciones religiosas, y en el caso del que usted hablaba, de la escuela hogar de Alburquerque, era una situación compleja. No olvidemos que estas escuelas surgieron en los años 60, desde entonces ha pasado muchísimo tiempo y la titularidad de estos inmuebles también es difusa. Hay incluso donaciones que no tienen documentación que la sustente. Entonces, es una situación compleja y delicada. Aún así, nosotros esto no lo hemos tomado como algo personal. Tanto es así que el director general del EPSES ha visitado las 12 residencias escolares de la región para conocer de primera mano la situación en la que estaban.
Y cuando tuvimos conocimiento de la situación en la que se podía encontrar la Escuela Hogar de Alburquerque, yo misma estuve en Alburquerque con el director general del EPSE para hablar con la congregación y ver cómo podíamos seguir manteniendo ese servicio, porque es un servicio educativo público, cómo lo podíamos seguir manteniendo el próximo curso. Y al final las negociaciones fructificaron de manera positiva y, de hecho, la Escuela Hogar se mantiene abierta. Cuando usted decía de darle difusión para que se conozcan más, pues puede ser también, pero es un recurso que está aquí desde los años 60, que debería ser conocido, ¿no? Y los números son los que son. No es que nos debatamos con los números para ver la viabilidad o no, no, todo lo contrario, pero con los números también tenemos que trabajar. Y como le decía, las escuelas hogar tienen una capacidad total de 466 plazas. La demanda de los últimos años han sido 150 hace 3 cursos, 147 hace 2 y 130 este curso. Y aún así hemos ofertado 205 plazas, es decir, más de la demanda media que ha habido en los últimos años. Y como le decía, como el conjunto de las escuelas hogar tiene una capacidad total de 466, si la demanda supera la oferta que hemos hecho, afortunadamente, si se supera, se habilitarán plazas porque están ahí y los recursos los tendrán para atender a esos alumnos que estén residiendo en ellas. Y en cuanto a las residencias, 3/4 de lo mismo. La capacidad total son 439 plazas. La demanda media ha sido 176 hace 3 años, 168 hace 2 y 175 este curso. Y aún así hemos ofertado 250 plazas. Margen hay. Y si, repito, si hubiera necesidad porque la demanda supera las expectativas que teníamos, se incrementará. Por otra parte, ¿por qué hemos hecho esa oferta? Porque la hemos negociado también y la hemos acordado con los directores de las residencias escolares. No se ha tomado una decisión unilateral por parte de la Consejería, todo lo contrario. Ya le he dicho que el director general del EPSE las ha visitado personalmente y hemos estado en contacto con los 12 directores durante todo el curso. Y se ha acordado con ellos esta oferta, que es lo que puede atender a la demanda que se prevé que haya, porque evidentemente los directores son los que mejor conocen los alumnos que tienen y que se van a mantener, los alumnos del entorno que pueden acceder, y luego siempre hay que dejar un margen para imprevistos de personas que puedan venir desde fuera. Entonces, se ha mantenido la red de residencias escolares, las 12, con esfuerzo, ya le digo, incluso personal negociador que hemos tenido que realizar. Y, por otra parte, con una oferta más que suficiente para atender la demanda. Si hubiera más, se habilitarían. Luego, le decía también que se han visitado todos los centros y hemos estado en contacto con ellos. Igual que le ha sorprendido a usted la falta de normativa de las residencias escolares, a nosotros también nos ha sorprendido que les sorprendiera a los directores de las residencias escolares que fuera el director general del EPSE a visitarlas, porque por lo visto no se había practicado que alguien encargado de las residencias escolares las visitara. Entonces, estamos trabajando en esa línea, igual que estamos trabajando con el resto de la comunidad educativa. Una política educativa de cercanía para escuchar las necesidades de nuestros centros educativos, de nuestros directores que están allí a pie de aula, a pie de centro, para adaptar la oferta a la demanda y para adaptar la gestión a las necesidades que tienen los centros educativos de la región. Usted hablaba de que hoy en día es raro que haya alumnos que no tengan ruta de transporte. Hay alumnos que no tienen ruta de transporte, pero disponen de costes de servicio. Hay taxis que van a por los alumnos. Entonces, este recurso de las escuelas hogar también es muy excepcional el que se utilice, pero aún así, como sigue necesitándose para determinados alumnos, se van a mantener abiertas siempre que tengan demanda por parte de la sociedad extremeña. Y, como le decía, bueno, nosotros estamos trabajando también en una normativa que actualice esta situación, pero, como le digo, en el caso de las residencias de secundaria es más fácil porque son centros de la propia Consejería de Educación en cuanto a las infraestructuras, el personal, etcétera, etcétera. Pero en el caso de las escuelas hogar son centros que vienen de los años 60 y, como le decía, hay complejidad en cuanto a las infraestructuras, las congregaciones que las gestionaban, el personal. Es un híbrido que es complicado de gestionar, pero intentaremos también por funcionalidad y para que haya mejores resultados, bueno, pues que haya una normativa y un reglamento
reglamento que las unifique y que pueda establecer criterios comunes para todas las residencias escolares de la región. Pero también tenemos que ser realistas, señor Macías, que ha habido un descenso importante de alumnos en los centros educativos de la región y eso se refleja también en todos los centros y en las residencias escolares, que contamos afortunadamente con 70 centros educativos más desde las transferencias educativas, entre ellos también escuelas de idiomas. No hemos hablado de aulas adscritas a las escuelas de idiomas porque es que se implantaron en la legislatura 2011-2015, que también han hecho que las enseñanzas de idiomas de régimen especial puedan accederse a ellas desde las zonas rurales. Hay conservatorios nuevos, entre ellos los que la Consejería de Educación ha asumido porque anteriormente eran de gestión de los ayuntamientos. Señora Pérez, tiene que ir finalizando. Muchas gracias, señora presidenta. Finalizo ya. Entonces, que hay mayor número de centros para que puedan acceder los alumnos y no tengan que residir fuera de sus localidades, muchas más rutas de transporte, costes de servicio, que son taxis que permiten el acceso de los alumnos que viven en fincas o en zonas donde no se llega al número de alumnos suficiente para montar una ruta de transporte escolar y, por supuesto, la situación socioeconómica de las familias no es la misma. Pero siempre que haya alumnos que los necesiten, estará la red de residencias escolares, tanto las de escuelas hogar como de residencias de secundaria, abiertas. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Pérez. Gracias, señora Pérez. Y pasamos a la tercera pregunta, la PROS 335. ¿Cuál es la estrategia